Viernes, 14 de junio de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 11. Registro digital, 2029009. Tipo, jurisprudencia. Defensa adecuada. El párrafo primero del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exceptúa la presencia del defensor en el reconocimiento de personas por fotografía, no transgrede ese derecho fundamental. Hechos: en la integración de la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó la elaboración de dictámenes periciales en materia de retrato hablado, a partir de las características físicas de los probables responsables que expusieron diversos testigos en sus entrevistas. Con base en ello, se requirió a una dependencia oficial que remitiera las fotografías del personal de su adscripción que coincidieran con los retratos elaborados, entre otras, se enviaron las fotografías de los probables responsables. Finalmente, se practicó diligencia de reconocimiento por fotografía. Criterio jurídico: la técnica de investigación de reconocimiento de personas por fotografía puede válidamente practicarse sin la presencia del defensor porque versa sobre personas que no se encuentran presentes, porque se desconoce su identidad o porque no se encuentran disponibles para su identificación directa. Justificación: las fracciones 2, 4, b, 7 y 8 del apartado b del artículo 20 de la Constitución Federal, con relación a lo previsto en el artículo 8.2, incisos C, D, E y F, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos B, D y E, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, precisan que entre otras prerrogativas fundamentales que asisten a toda persona natural o jurídica imputada en el proceso penal, se encuentra el derecho a contar con una defensa adecuada, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia de esta propia sala, emerge plenamente a partir del momento en que en la indagatoria surge algún dato objetivo que efectivamente permite ubicar al indiciado como posible autor o partícipe de un hecho punible, y más aún, cuando éste participa directa y activamente en la conformación de la indagatoria, sea de manera voluntaria, o bien, por encontrarse a disposición del Ministerio Público, pero no por la sola existencia de una denuncia de hechos notice criminis o el inicio de la carpeta de investigación. En tanto, el reconocimiento de personas por fotografía es una técnica de investigación reservada para aquellos casos en que la persona a reconocer no se encuentre presente, sea porque se desconoce la identidad del probable responsable, o bien, porque no se encuentre disponible para su identificación directa. Bajo esas circunstancias, no se activa la tutela del derecho fundamental de defensa adecuada, al no tratarse de una diligencia que se realice con la participación directa y activa de una persona a la que se le atribuya el carácter de autor o partícipe de un hecho con apariencia de delito, o respecto de quien pese algún tipo de imputación específica, y, en consecuencia, su realización sin la presencia del defensor, no transgrede el orden constitucional. Primera Sala. 2 de 11. Registro digital, 2029013. Tipo: aislada. Incumplimiento de obligaciones alimentarias. Se configura este delito cuando la persona obligada deja de pagar la pensión en cantidad líquida sin causa justificada, aun cuando la haya garantizado mediante el embargo de bienes inmuebles, legislación del Estado de Nuevo León. Hechos: una persona vinculada a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias previsto en el artículo 282, en relación con el 280, ambos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, alegó en el amparo en revisión que el ilícito se actualiza cuando el obligado deja de cubrir la pensión alimenticia sin causa justificada, no así cuando deja de pagarla en cantidad líquida, por lo que se otorgó en garantía bienes inmuebles de su propiedad que aseguran su adeudo mensual. Incluso en exceso, consideró que no se dio el incumplimiento. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias se configura cuando la persona obligada deja de pagar la pensión en cantidad líquida sin causa justificada, aun cuando la haya garantizado mediante el embargo de bienes inmuebles. Justificación: el tipo penal mencionado tutela el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que aseguran la subsistencia de la vida humana y, al tratarse de un delito de peligro, porque puede derivar en un daño no deseado que es permanente y de tracto sucesivo, de nada le sirve a la víctima que la persona obligada otorgue bienes en garantía ante el juez familiar, pues ello no satisface sus necesidades alimentarias inmediatas, que se presentan de momento a momento, por lo que debe cubrirse en cantidad líquida, sin olvidar que ese delito pretende castigar el abandono de quien con la obligación de amparar al acreedor alimentario, lo desatiende sin causa justificada y abandona a su suerte.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 3 de 11. Registro Digital, 2029020. Tipo, aislada. Personal militar transferido o comisionado a la Guardia Nacional. No se le puede atribuir la comisión de delitos de naturaleza castrense. Hechos. A una integrante de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional comisionada a la Guardia Nacional se le imputó un delito previsto en el Código de Justicia Militar. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al personal militar transferido o comisionado a la Guardia Nacional no se le puede atribuir la comisión de delitos de naturaleza castrense. Justificación. Los artículos 137, 138 y 170 a 175 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prevén que los militares se consideran en activo, en reserva o en retiro, señalan quienes constituyen el activo, las condiciones de su separación definitiva baja del Instituto Armado, los tipos de licencias y supuestos de su otorgamiento, así como el momento en que se considerarán reincorporados al servicio. Por su parte, los diversos 21, párrafos 10º a 13º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 y 13º transitorio, de la Ley de la Guardia Nacional establecen el carácter que tienen los sujetos que se incorporan a dicha institución de civiles, incluso aquellos que forman parte de las Fuerzas Armadas, pero funcionalmente separados de estas y adscritos a la Guardia Nacional, que es una institución policial de carácter civil. Por ende, el Código de Justicia Militar que tipifica diversos delitos cometidos contra la disciplina militar, solo es aplicable a quienes se desempeñen en las Fuerzas Armadas, ya sea en activo, en reserva o en retiro, pero su aplicación no puede extenderse a personas que orgánicamente no realicen función alguna en los cuerpos armados, ya que por disposición del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está prohibido prorrogar el fuero de guerra, esto es, aplicar las leyes, normas y reglamentos de carácter militar a personas que no integran las Fuerzas Armadas Nacionales, lo cual se replicó en el artículo 59 de dicho código, al disponer que la jurisdicción penal militar no es prorrogable ni renunciable. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. 4 de 11. Registro Digital, 2029021. Tipo, aislada. Principio de inmediación en el proceso penal acusatorio. No se viola si la persona juzgadora que emite la versión escrita de la sentencia condenatoria es distinta de quien desahogó los medios de prueba, la dictó oralmente e impuso las penas correspondientes. Hechos. Al resolver el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, el Tribunal de Alzada ordenó la reposición total del juicio oral, porque la persona juzgadora ante quien se desahogaron los medios de prueba, dictó oralmente el fallo y presidió la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, no fue la misma que emitió por escrito la sentencia, debido a que a aquella se le otorgó una licencia médica, lo que a su consideración violó el principio de inmediación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito sostiene que cuando la persona juzgadora que dicta oralmente el fallo de condena a un acusado e impone las sanciones, está imposibilitada para redactar la sentencia a que se refiere la parte final del segundo párrafo del artículo 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se transgrede el principio de inmediación si es otro juzgador el que la emite por escrito. Justificación. El principio de inmediación protege la debida formación de la prueba y, por ello, consiste en que el fallo no se emita por una persona juzgadora distinta de la que intervino en su producción, pues uno de sus objetivos primordiales es que exista una correcta formación de las pruebas de cargo, por lo cual debe haber identidad entre quien preside el enjuiciamiento y emite la condena para que ésta sea fiable. Por su parte, la formulación de la sentencia por vía escrita constituye la culminación formal del procedimiento penal en su etapa de juicio, pero presupone la existencia de una resolución oral de condena, así como de una de imposición de sanciones y reparación del daño, a cuyos alcances la redactada nunca deberá exceder. Por esta razón, si bien es idóneo que la misma persona juzgadora emita la pieza escrita, lo cierto es que ante una eventualidad por la que ésta no pudiera dar prosecución a ese acto, otra puede redactarla, ya que no realizará ningún ejercicio de apreciación de las pruebas conforme a su convicción, sino que se verá limitada a establecer por escrito lo decidido ante quien tuvo lugar el juicio. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 5 de 11. Registro Digital, 2029023. Tipo, aislada. Recurso de apelación contra la sentencia absolutoria en el proceso penal acusatorio.
Puede interponerse desde su notificación en la audiencia de juicio o con posterioridad a que se comunica en la audiencia relativa a su explicación. Hechos, se interpuso recurso de apelación contra el fallo absolutorio emitido en favor de la persona imputada en la audiencia prevista en el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Sala determinó su improcedencia, porque la resolución recurrida no podía considerarse sentencia definitiva, al no haberse celebrado aún la audiencia de explicación del fallo establecida en el diverso 411 del mismo ordenamiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria en el proceso penal acusatorio puede interponerse desde su notificación en la audiencia de juicio, o con posterioridad a que se comunica en la audiencia relativa a su explicación. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 19/2020, del que emanó la tesis de jurisprudencia 1A/J 52/2023, 11ª, de rubro, apelación en contra de la resolución emitida en la audiencia de individualización de sanciones. Procede cuando esa resolución la dicta un tribunal de enjuiciamiento atendiendo a la determinación de un tribunal de alzada que revoca una sentencia absolutoria y le devuelve el asunto para imponer las penas, sostuvo que la audiencia de juicio corresponde a la emisión del fallo de condena o absolución, y que éste constituye la litis principal dentro del procedimiento penal, pues a través de esa resolución se determina si las pruebas aportadas son suficientes para acreditar el delito y la responsabilidad penal de la persona acusada, por lo que concluyó que tanto la sentencia condenatoria como la absolutoria resuelven el fondo del asunto. Por tanto, el fallo dictado en la audiencia de juicio, previsto en el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el sentido es absolutorio, puede considerarse definitivo por resolver el fondo del asunto, por lo que en su contra procede el recurso de apelación, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia de explicación de la sentencia a que se refiere el diverso 411 del citado Código. Dicha interpretación garantiza un efectivo acceso a la justicia y es acorde con el principio pro persona, pues permite que el recurrente cuente con la posibilidad de impugnar desde luego la emisión del fallo que absuelve a la parte acusada en la audiencia de juicio, o esperar la comunicación emitida en audiencia de explicación de la sentencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 6 de 11. Registro Digital, 202-9025. Tipo, aislada. Recurso de revocación. Están legitimados para interponerlo únicamente quienes tengan la calidad de parte en el procedimiento penal, artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo indirecto contra la imposición de la multa prevista en el artículo 104, fracción 2, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que uno resolvió que la medida de apremio no reunía los requisitos para que fuera procedente el recurso de revocación establecido en el artículo 465 del mismo ordenamiento, ya que no constituía una determinación de mero trámite, emitida sin sustanciación y, en consecuencia, no debía observarse el principio de definitividad. El otro consideró que sí es una resolución de mero trámite emitida sin sustanciación, por lo que en su contra necesariamente debe promoverse el recurso de revocación previo a interponer juicio de amparo indirecto, a fin de no actualizar la causal prevista en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, considera que solo quienes tienen la calidad de parte, acorde con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, están legitimados para interponer el recurso de revocación contra la multa impuesta en cualquiera de las etapas que conforman el procedimiento penal. Justificación. Contra la imposición de la multa prevista en el mencionado artículo 104, fracción 2, inciso B, procede el recurso de revocación establecido en el artículo 465 del mismo ordenamiento. El precepto 458 del indicado código prevé que solo las partes pueden impugnar las resoluciones judiciales que les pudieran causar algún agravio. El diverso 105, último párrafo, mencionado, señala como partes del procedimiento al imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. En ese tenor, únicamente tienen legitimación para interponer el recurso de revocación contra la multa referida quienes tengan la calidad de parte en el procedimiento penal, en atención al citado numeral 458. En consecuencia,
quienes no tengan la calidad de parte, no están legitimados para interponer dicho medio ordinario de defensa. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 11. Registro Digital, 2029026. Tipo, aislada. Recurso de revocación. Procede contra la multa impuesta con fundamento en el artículo 104, fracción 2, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cualquier etapa del procedimiento, incluyendo su fase impugnativa. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo indirecto contra la imposición de la multa prevista en el artículo 104, fracción 2, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que uno resolvió que la medida de apremio no reunía los requisitos para que fuera procedente el recurso de revocación establecido en el artículo 465 del mismo ordenamiento, ya que no constituía una determinación de mero trámite, emitida sin sustanciación y, en consecuencia, no debía observarse el principio de definitividad. El otro consideró que sí es una resolución de mero trámite emitida sin sustanciación, por lo que en su contra necesariamente debe promoverse el recurso de revocación previo a interponer juicio de amparo indirecto, a fin de no actualizar la causal prevista en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, considera que para efecto de determinar la procedencia del recurso de revocación contra la imposición de la multa prevista en el artículo 104, fracción 2, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las etapas de investigación, intermedia y de juicio oral, así como la fase impugnativa. Justificación: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 153/2019, sostuvo que si bien el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se refiere expresamente a la fase impugnativa, sí dispone que el procedimiento concluye hasta la emisión de la sentencia firme, y que el artículo 412 del mismo ordenamiento prevé que solo quedan firmes las determinaciones cuando no son recurridas de manera oportuna y, en caso de ser impugnadas, su firmeza se alcanzará hasta que se resuelvan los medios de defensa. Así, la Sala concluyó que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 211 y 412 aludidos, no podía negarse que la fase impugnativa integraba parte del procedimiento penal. Entonces, el procedimiento penal se integra tanto por las etapas previstas en el artículo 211, investigación, intermedia y de juicio oral, así como por la fase impugnativa, en la que también se ubica cualquier medio de defensa ordinario que proceda dentro del juicio oral acusatorio. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 11. Registro Digital, 2029027. Tipo: jurisprudencia. Recurso de revocación. Procede contra la multa prevista en el artículo 104, fracción 2, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo indirecto contra la imposición de la multa prevista en el artículo 104, fracción 2, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que uno resolvió que la medida de apremio no reunía los requisitos para que fuera procedente el recurso de revocación establecido en el artículo 465 del mismo ordenamiento, ya que no constituía una determinación de mero trámite, emitida sin sustanciación y, en consecuencia, no debía observarse el principio de definitividad. El otro consideró que sí es una resolución de mero trámite emitida sin sustanciación, por lo que en su contra necesariamente debe promoverse el recurso de revocación previo a interponer juicio de amparo indirecto, a fin de no actualizar la causal prevista en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que contra la imposición de la multa prevista en el artículo 104, fracción 2, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, quienes tengan la calidad de parte en el proceso penal, deben agotar el recurso de revocación establecido en el artículo 465 de ese ordenamiento, pues de no hacerlo, el amparo indirecto que promuevan en su contra es improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo. Justificación:
la imposición de esa multa en el procedimiento penal, incluida su fase impugnativa, es una resolución de mero trámite que no resuelve el fondo del asunto, sino que constituye una herramienta para constreñir a las partes a cumplir algún actuar encaminado a la prosecución del procedimiento o sancionar una falta que la amerita. Además, se resuelve sin sustanciación, ya que no se prevé un trámite o procedimiento para establecerla. Esto es acorde a los lineamientos relativos a los conceptos mero trámite y sin sustanciación, emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 153/2019 y 331/2019, de las que derivaron las jurisprudencias 1A. /J, 85/2019, décima, y 1A, /J, 35/2020, décima. En ese tenor, al reunirse los requisitos para que proceda el recurso de revocación contra la multa referida, quienes tengan la calidad de parte en el proceso penal deben interponerlo antes de promover el amparo indirecto. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 11. Registro Digital, 2029030. Tipo, Jurisprudencia. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene legitimación para promover amparo indirecto contra determinaciones que confirmen el no ejercicio de la acción penal por la comisión de delitos fiscales o desechen los medios de impugnación ordinarios interpuestos en su contra. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si no obstante que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el carácter de víctima u ofendida en procesos penales por delitos fiscales, tiene legitimación para promover amparo indirecto contra acuerdos ministeriales de no ejercicio de la acción penal. Mientras que uno estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el quinto, fracción y, último párrafo y séptimo, primer párrafo, interpretado en sentido contrario, todos de la ley de amparo, porque el acto reclamado no afectaba sus intereses patrimoniales, aunado a que la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte sobre la reforma al artículo 92 referido no era vinculante, al haberse aprobado por mayoría de 3 votos, amparo directo octubre de 2021, los otros, basándose en el mismo asunto, determinaron que sí tenía legitimación para instar la acción constitucional. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene legitimación para promover amparo indirecto contra el acto que confirma el no ejercicio de la acción penal por la comisión de un delito fiscal o que desecha el medio de impugnación interpuesto contra esa decisión. Justificación: el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para intervenir en los procesos penales relacionados con delitos fiscales, la reconoce como víctima u ofendida en tales casos, y en consecuencia, la legitima para promover el juicio de amparo indirecto. Dicho reconocimiento se reitera en que al resolver el amparo directo octubre de 2021, la Primera Sala del Alto Tribunal señaló que los delitos fiscales no solo perjudican al fisco federal, sino también al patrimonio de la sociedad en general. Por tanto, reconocer a dicha dependencia como víctima u ofendida en estos casos es coherente con el interés general de proteger el patrimonio social y el erario público, lo que permite que los contribuyentes exijan, a través de esta entidad, que los delitos fiscales no queden impunes y que se repare el daño causado. La legitimación en los términos descritos no puede determinarse exclusivamente con base en disposiciones generales, sino que debe interpretarse en el contexto del artículo 92 mencionado, el cual justifica su participación activa en los procesos penales y juicios relacionados con este tipo de delitos. Por consiguiente, en los procedimientos penales se debe conferir una calidad específica que le permita promover el juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 5, fracción y, último párrafo, de la Ley de Amparo y no del diverso séptimo, de este ordenamiento jurídico. En el amparo en revisión 798/2023, la Primera Sala confirmó la constitucionalidad del artículo 92 indicado y sostuvo que la Secretaría puede participar activamente en estos procedimientos para asegurar la reparación del daño causado al sistema tributario y al patrimonio nacional, sin que ello implique suplantar al Ministerio Público en sus responsabilidades, sino más bien le otorga la capacidad de colaborar con el proceso penal. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 11. Registro Digital, 2029032.
Tipo: aislada. Suspensión condicional del proceso. El juez debe fijar el plazo para el pago de la reparación del daño, cuando exista controversia entre la víctima y el imputado al respecto. Hechos: una persona vinculada a proceso solicitó la suspensión condicional del proceso, para lo cual presentó un plan de pago de la reparación del daño y señaló el plazo máximo de 3 años para su cumplimiento total. La víctima se opuso a dicha temporalidad por considerarla excesiva y la persona juzgadora declaró improcedente el otorgamiento del beneficio, con fundamento en el artículo 192, fracción 2, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que en la suspensión condicional del proceso la persona juzgadora debe fijar el plazo para el pago de la reparación del daño, cuando exista controversia entre la víctima y el imputado al respecto. Justificación: de los artículos 194 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que es obligación de la persona imputada plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y los plazos para cumplirlo, a fin de que se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, que el juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir. El artículo 196 del mismo ordenamiento impone la obligación a dicho juzgador de resolver sobre la procedencia y términos de la solicitud y fijar las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o rechazar la solicitud y, en su caso, aprobar el plan de reparación propuesto, que puede ser modificado en la propia audiencia. Por tanto, la declaración de improcedencia de la suspensión condicional del proceso por existir oposición fundada de la víctima u ofendido en relación con la temporalidad sobre el pago de reparación del daño, viola los derechos fundamentales de la persona imputada, ya que el juez de control tiene facultades para aprobar o modificar el plan de reparación propuesto, pues la temporalidad es un factor que no queda a la potestad de las partes, en caso de controversia, sino que la persona juzgadora debe dirimirla conforme a lo que expongan las partes y los datos que se alleguen y resolver ese punto en un plazo razonable, acorde con la finalidad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en el artículo 17, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 11 de 11. Registro digital 2029035. Tipo: jurisprudencia. Traslación del tipo y adecuación de la pena en el delito de secuestro agravado. En la etapa de ejecución de la pena procede aplicar retroactivamente la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, vigente del 28 de febrero de 2011 al 3 de junio de 2014, al prever una penalidad menos lesiva para la persona sentenciada conforme al Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si podía aplicarse retroactivamente una ley más benéfica a personas sentenciadas por el delito de secuestro agravado conforme al Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la época de los hechos, debido a que con posterioridad entró en vigor la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro que preveía una penalidad más favorable, sin que obste que posteriormente las penalidades fueron agravadas nuevamente. Mientras que uno consideró que como la solicitud no se realizó durante la vigencia de la ley más benéfica no procedía su aplicación retroactiva, al constituir una expectativa de derecho, el otro determinó que al encontrarse en etapa de ejecución de la pena cuando se promulgó la ley más favorable, debía aplicarse retroactivamente en beneficio, ya que desde que entró en vigor surgió un derecho para el sentenciado y una obligación para la autoridad de aplicar oficiosamente la ley más benéfica. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que conforme al principio de irretroactividad de la ley y a las teorías de los derechos adquiridos y los componentes de la norma, en la etapa de ejecución de la pena debe aplicarse retroactivamente la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro vigente del 28 de febrero de 2011 al 3 de junio de 2014, a las personas sentenciadas conforme al Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, por ser más benéfica. Justificación: el principio de retroactividad de la ley en beneficio, previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, interpretado a contrario sensu, se fundamenta en diversos aspectos que garantizan la protección de los derechos fundamentales de los individuos involucrados, que en el caso se materializa ante una modificación posterior en la ley penal que impacta en la duración de la pena impuesta.
Por otra parte, el principio de progresividad reconocido en el artículo 1 constitucional, implica el desarrollo gradual de los derechos humanos que el Estado debe proteger, garantizar, promover y respetar, y prohíbe medidas regresivas. En casos en que las personas hayan sido sentenciadas conforme al Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y con posterioridad entró en vigor la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro que establecía una penalidad menos severa, pero posteriormente fue agravada, emergió la necesidad de realizar la aplicación retroactiva de la ley penal en beneficio de aquellas, por lo que debe hacerse de manera oficiosa la traslación del tipo penal y la adecuación de la pena durante la etapa de ejecución de la sentencia, por tratarse de un derecho adquirido, constitucionalmente protegido. Conforme al artículo 10 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, surge la obligación de la autoridad judicial de aplicar esta modificación en beneficio del sentenciado, es decir, hacer la traslación del tipo y adecuación de la pena. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.